Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 19 de mayo de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados, comenzando con el mercado local. El Banco Central publica una nueva edición de la encuesta de operadores financieros post reunión de política monetaria de abril 2025, en la cual se decidió mantener la tasa de política monetaria en el 5%, pero se discutió respecto a la posibilidad de recortarla en 25 puntos base. Las conclusiones mostradas por esta encuesta son las siguientes respecto a expectativas de inflación a 12 meses en adelante están situadas en el 3.4% en una medición anual, y lo que es más relevante, al mes 24 están ancladas al 3%, que es la meta del Banco Central en materia de inflación. Por ende, el escenario sigue siendo proclive a que el Banco Central recorte la tasa de política monetaria. Es lo que muestra las expectativas de tasa de política monetaria, que marcan que a diciembre de 2025 debiésemos terminar con una tasa de política monetaria del 4.5%, 50 puntos más bajo de la tasa de política monetaria actual, que como decíamos se ubica en el 5%, es decir, dos recortes de tasa cada uno de 25 puntos base, y eventualmente durante el próximo año deseamos tener un tercer recorte para que a junio de 2026 la tasa de política monetaria esté ubicada en el 4.25%. En conclusión, expectativas de inflación ancladas a la meta del Banco Central y expectativas de tasa de política monetaria bajistas reafirman un escenario base atractivo de inversión para instrumentos de renta fija y renta variable local. Recordemos que la tasa de política monetaria, al caer, presiona a la baja las tasas de mercado que descuentan el valor de, por ejemplo, los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija. La relación finalmente es inversa. Si la tasa de política monetaria y las tasas de mercado tienden a caer, el valor de los instrumentos de inversión tiende a subir. De esa manera, en renta fija local mantenemos nuestra estrategia de migrar capitales desde instrumentos de corto plazo como money market y depósito a plazo a instrumentos de renta fija local. Por otro lado, en cuanto a renta variable, este es un factor que también es bastante favorable para la cotización del principal índice accionario en Chile, el IPSA, que contempla también otros factores alcistas como el cambio de ciclo político y mayores expectativas de crecimiento y de dinamismo económico para Chile durante los próximos años. En cuanto a calendario económico extranjero, específicamente de Estados Unidos, tendremos una semana sin grandes referencias macroeconómicas. Recién el día jueves conoceremos algunas cifras relevantes de Estados Unidos, como todos los días jueves, presiones semanales por subsidio de desempleo, índice de gerentes de compra, tanto del sector de manufactura como del sector de servicios, y ventas de viviendas de segunda mano. Junto con el día viernes, ventas de viviendas nuevas son las cifras más relevantes del calendario económico de Estados Unidos. Pasamos a revisar el mercado, comenzando por dólar peso, que comienza la semana en 935,50, una caída relevante desde el cierre del día viernes, que fue en 944, acercándose al piso técnico que muestra el gráfico del dólar en 930. Si eventualmente vemos una ruptura del nivel de 930, podríamos ver al dólar buscando objetivos en 922 y luego en 913, recordando que hacia allá apuntan los fundamentales de largo plazo del dólar. Un peso chileno más fuerte frente al dólar por los motivos que comentábamos, a favor, digamos, de un mayor dinamismo esperado en nuestra economía, sería algo que fortalecería al peso frente al dólar, quería que el dólar tendiera a caer. En segunda instancia, una caída del dólar en el mundo ante la continuación del ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal también debilitaría las cotizaciones del dólar en Chile. Y en tercera instancia, una recuperación de la actividad manufacturera en China de manera sostenida eventualmente podría derivar en un mayor valor en el cobre, y eso debilitar las cotizaciones también del dólar en Chile. El cobre hecho comienza la semana con un alza del 1.56%, cotiza en $4.67, lo que justifica en parte la caída del dólar hoy en Chile. Recordemos que la relación es inversa, si el cobre tiende a subir, finalmente el dólar en Chile tiende a caer. Mayo ha sido un mes de correcciones para la renta fija local, y Dow Dinámico, fondo base de nuestra estrategia de inversión, mantiene un retorno leve en ya 18 días del mes de mayo de solamente el 0.04%. Sin embargo, si analizamos esto en espacios de tiempo más prolongados, podemos ver que, por ejemplo, en los últimos 12 meses, renta fija local, fondo base de la estrategia, como decíamos, Dinámico mantiene un retorno del 7.61%, y Money Market llega solamente a un retorno del 4.52%, tomando como referencia Itaú Performance, fondo Money Market, de manera que, por los fundamentales que mencionábamos hace unos instantes, mantenemos nuestra recomendación de migrar capitales desde depósito a plazo e instrumentos Money Market a renta fija local. Por parte de Principal AGF, otro de
nuestros socios estratégicos en Upside Capital. Fondos recomendados mantienen un retorno bastante interesante, 3% deuda a mediano plazo UF, 3.09% deuda a largo plazo y 3.11% deuda flexible, fondos de renta fija de Principal AGF que en Upside Capital recomendamos a nuestros clientes y están dentro de nuestra recomendación de inversión. El IPSA comienza la semana cayendo un 0.25%, cotiza en 8.365 puntos, mantiene un retorno durante el año del 24.98%, las acciones más ganadoras durante el año Ripley que sube un 73%, inversión en la construcción un 60% y Cencosud aproximadamente un 40%, 39.66% marca a esta hora en nuestras pantallas. Como decíamos anteriormente, acciones locales están dentro de nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos de Itaú, administradora general de fondos, específicamente Itaú Tobesca Chile Equity, fondo espejo de Tobesca Chile Equity, un fondo que tiene un track record bastante interesante frente al índice, mantiene un retorno durante el año del 23.07%, levemente por debajo del 24.98% que mantiene el retorno el IPSA. Por parte de Principal AGF, como decíamos, otro de nuestros socios estratégicos, Fondo Capital y Acciones Chilenas, mantiene un retorno del 21.21%, también levemente por debajo del rendimiento del índice. La semana pasada fue positiva en cuanto a rendimiento para los tres principales índices de Wall Street. Dow Jones avanzó un 3.4%, Nasdaq avanzó un 7.2% y S&P 500 avanzó un 5.3%. Este último índice, el principal, S&P 500, vemos que mantiene un retorno, una recuperación bastante interesante durante el último mes de cotizaciones del 15.14%. Esto en línea con el escenario que creíamos ocurriría para la renta variable norteamericana, eventualmente una disminución de la incertidumbre y de la volatilidad producto del avance en los acuerdos en este contexto de guerra comercial, de estas políticas arancelarias que está tratando de llevar adelante el gobierno de Donald Trump. Eventualmente la guerra comercial en sí misma iba a haber un desescalamiento en esa materia que se iba a traducir finalmente en mayor valor en acciones norteamericanas y en recuperación del índice. De hecho, desde mínimos en 4.800 puntos aproximadamente a comienzos del mes de abril, el índice ha subido prácticamente un 24% y se encuentra, que son los objetivos que vemos para S&P 500, a un 3.35% de alcanzar nuevamente 6.140 puntos, máximos históricos anteriores. Dado que las expectativas del mercado es que la Reserva Federal continúe su ciclo de recorte de tasa de política monetaria con 2 recortes durante 2025 y 2 recortes durante 2026, Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos locales, accionarios con exposición a tipo de cambio, fondos mutuos locales de renta fija extranjera con cobertura de tipo de cambio y todas las alternativas de inversión de las principales casas de inversión y managers del mundo a través de plataforma Pershing, mediante Itaú Corredores de Bolsa y mediante plataforma Allfunds de Principal AGF. Por último, revisamos el movimiento de los mercados comenzando la semana. En Europa el DAX alemán sube un 0.57%, el Eurostoxx 600 arriba levemente un 0.01% y en Estados Unidos los tres índices bursátiles en terreno negativo, Dow Jones cayendo un 0.23%, S&P 500 cayendo un 0.35% y Nasdaq un 0.54% en una jornada marcada por la rebaja de la calificación de la deuda estadounidense por parte de la agencia crediticia Moody's, en línea con lo que ya habían hecho otras dos importantes agencias como Standard & Poor's y Fitch. Esto por el elevado déficit público con el que vienen operando los gobiernos de Estados Unidos y el gran incremento de la deuda que ese país experimentó durante la legislatura precedente, es decir, el gobierno anterior, y que el gobierno actual tampoco por ahora muestra medidas relevantes para adoptar y corregir estas debilidades. Veremos cómo esta noticia impacta al mercado de renta variable, aunque por ahora podemos ver por la cotización de los tres principales índices bursátiles que el efecto es bastante agotado. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana, nos encontramos el día jueves. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.